Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy viernes 7 de abril del año 2006 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster. Les habla Leopoldo Espaillat, Anita. Para llevar adelante el programa haremos como siempre comentarios en el plano nacional e internacional de los temas políticos y económicos. Al presidente y al gobierno les seguimos recordando que el país sigue apagado. La prensa dice el presidente Fernández se reúne con el sector de energía. Buscan alternativas para resolver la crisis energética. Bueno, ahí vemos algunas declaraciones en la prensa por boca del ingeniero Segura, donde dice que se está buscando evitar el robo de la electricidad. La pregunta que uno se hace es, ¿el robo de quién? Porque cuando uno le cobran una energía tan cara como la que se está cobrando en la República Dominicana, porque no se han revisado los contratos de las generadoras de energía, entonces a nosotros nos están robando, ¿verdad? Entonces estamos totalmente de acuerdo con que se elimine ese robo que se nos hace a la población, cobrándonos una energía que está sobredimensionada. Y oigan lo siguiente, este reportaje titulares que ha sacado el Listín Diario. El subsidio de la energía subió 450% con la capitalización. Y el detalle está en la sección económica. Ahí está con más precisión. Dice, subsidio eléctrico es 455.5% mayor luego de la capitalización. Dice aquí, el gobierno deberá entregar 600 millones de dólares para el sistema en el 2006. A pesar de las grandes inversiones que se han hecho para mejorar el suministro, la CDEE admite que el déficit de generación no ha sido menor del 46%. En el momento de la privatización, la tasa de cambio promedio era de 16, los precios del petróleo estaban entre 10 y 12 dólares el barril con menos usuarios. Bueno, dice acá, los recursos que el gobierno destinaba al subsidio a la electricidad antes de la capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad ascendían a 9 millones de dólares mensuales, pero ahora ese monto alcanza los 50 millones de dólares para un incremento de 455.5%. Es cierto que el barril de petróleo no vale ahora ni 10 ni 12 dólares. Está alrededor de los 60. Bueno, pues eso quiere decir que se ha multiplicado por 5. En ese caso, el subsidio debería estar en 14 y no en 50, ¿verdad? 14, 15 millones de dólares, no en 50 millones de dólares. La diferencia se le están embolsillando esas empresas piratas integradas por nacionales y extranjeros que están chupándole la vida al pueblo dominicano. Y mientras tanto el gobierno está vacilando para no meterle la mano a esos sectores poderosos que tienen además un componente extranjero. Y si no, vamos a ver cuando le demos lectura a un informe que nos ha llegado a nuestras manos de una evaluación hecha por una firma británica del negocio eléctrico en la República Dominicana. Y uno se pregunta todavía, ¿a qué viajó el presidente Leonel Fernández a Gran Bretaña? ¿Lo invitó la reina? Y si fue así, ¿cuál era el interés de la reina? Y si fue el presidente que se hizo invitar, fue para decirle algo a la reina. ¿Qué fue lo que le fue a decir el presidente a la reina? Todavía el pueblo dominicano no lo sabe, de un viaje que ha costado muchísimo, de acuerdo con todas las crónicas que han salido en la prensa, por la enorme comitiva que el presidente innecesariamente se hizo acompañar. Por cierto que se está anunciando que ya tienen planes de hacer un viaje al lejano oriente, a Taiwán y a no sé cuál otro país. De todas maneras, esto está retratando el fracaso de la capitalización de la energía eléctrica en manos del gobierno que presidía entonces Leonel Fernández, en 1996 al año 2000. Ahora ha mostrado la voluntad de rectificar lo que se hizo mal allá en aquella gestión, pero él está mal acompañado en ese esfuerzo. Ya hemos dicho que el gobierno está dividido entre los que están de acuerdo con revisar lo que se hizo y los que no están de acuerdo. Y mientras tanto el gobierno está paralizado. Pero el presidente no se puede permitir el lujo de que su gobierno esté paralizado y que le digan, como se le ha dicho por la prensa y lo han dicho sectores incluso empresariales,
presidente, no nos dé más conferencias sobre la necesidad de que se revisen los acuerdos de energía. Usted, el presidente, actúe, y desde luego que la ley le da facultad al gobierno dominicano a intervenir en situaciones de crisis como la que está quejando en este momento esa importante y esencial servicio de utilidad pública de la energía eléctrica. Por otro lado, seguimos llamando la atención a ese desastre que se llama Verizon, que sigue dando pésimas demostraciones de su capacidad de dar el servicio que requiere la población a cambio de ese dinero que nos cobra de manera tan exigente mes por mes, ese mal servicio llamado Verizon, que por cierto ahora se vende, no sabemos si para mejorar o empeorar. Hay aquí otro capítulo de ese desastre llamado capitalización, ha salido en un periódico semanal que ahora está circulando, que se llama Cambio. Cambio le dedica la primera plana, dice capitalización fallida para el azúcar dominicano, ¿no? Dice acá, esto es el botín azucarero. ¿Por qué? Porque se repartieron el asunto. Ahí hubo gente que nunca en su vida pensaron que iban a tener las manos metidas en el asunto de la industria del azúcar y fueron a pagar a dueños de ingenio, de lo que eran del Estado. Porque eso fue lo que hubo, un botín que se repartió, ¿verdad? Mientras tanto, el desastre, déjeme decirle lo que se hizo. Eso fue una conspiración para sacar a la República Dominicana, sobre todo al Estado Dominicano, del mercado azucarero internacional. Esa participación del Estado le vino de la incautación o expropiación de los bienes de Trujillo a la muerte del tirano. Esos ingenios eran propiedad de Trujillo y pasaron a ser propiedad del Estado. Entonces el Estado Dominicano tenía un perfil socialista que no se daba en ningún otro país de América Latina, y eso molestaba. Un Estado que tiene tanta participación en la economía, eso es un mal ejemplo, eso hay que eliminarlo. Y hay que decir que Balaguer estuvo bajo presión de eliminar esa participación del Estado Dominicano en la economía desde que se sentó ahí en el 66 con el patrocinio norteamericano. Pero él sabía la consecuencia política que eso tenía y comenzó a barajar ese paso. Él lo hizo a su manera. Él, como si fuera sal y agua, metió el patrimonio del Estado, heredado de la fortuna o los activos de Trujillo, lo metió en agua para que se disolviera. Puso todo ese patrimonio en manos de gente inepta o de ladrones y así mismo se disipó. Llegó un momento que cuando miraron para allá, ¿y dónde está tal cosa? No, ya eso quebró. Y tal otra, ya quebró también, y tal otra. Quedaron Molinos Dominicanos, estaba la fábrica de cemento, y todo eso se le dio a una serie de empresas extranjeras. Y entonces se pasó a los servicios que eran de utilidad pública, es decir, aquello era negocio, producir cemento, era producir harina, que era un monopolio, y por tanto dice la Constitución que solamente podía estar en manos del Estado, pero se le vendió a una gente que vino de fuera, de Centroamérica, por cierto, ¿verdad? Entonces, así hemos estado diciendo una cosa y haciendo otra. Y ahora tenemos con que la industria azucarera, que debió diversificarse en la fase industrial, es decir, buscando qué otros productos hacer que no fuera azúcar, como por ejemplo alcohol. Estamos con que necesitamos etanol, o sea, el alcohol anhidro, para usarlo como el sustituto de la gasolina o como aditivo, como un componente hasta un 22% del volumen total del combustible. Ahora no podemos hacer ni una cosa ni la otra porque no tenemos el etanol. Y no lo tenemos, bueno, porque el proyecto que nos autorizó Brasil en el año 83 al entonces secretario técnico de la presidencia, Ramón Alburquerque, a quien habla, que era el presidente de la refinería dominicana de petróleo, que viajamos a Brasilia a hablar con el ministro de Economía, Delfín Neto, el zar de la economía brasileña, y obtuvimos una línea de crédito de 32 millones de dólares y la autorización y el patrocinio del Estado brasileño para la transferencia de tecnología al Estado dominicano para producir etanol. Y eso lo sembraron Eulogio Santaella, el mismo que estaba metido en el proyecto ese
de asalto a mano armada que se llamó la Isla Artificial. Y el presidente de entonces, que era Salvador Jorge Blanco, que representaba los intereses de las petroleras en el país y que no les convenía que se produjera alcohol. Y entonces él obedientemente enterró ese proyecto. Hasta el día de hoy no tenemos etanol por eso. Y entonces se cogió la industria del azúcar y en lugar de diversificarla en la fase industrial para producir, entre otras cosas, etanol, se diversificó en la fase agrícola, es decir, se desarraigó la caña de azúcar, supuestamente para sustituirla por naranjas y por melones y por piñas y por una serie de cosas. Y búsquenlo a ver dónde está todo eso. Ya todo eso se evaporó y también la caña, es decir, nos quedamos sin nada. Eso fue una maldad hecha ex profeso con dominicanos que se prestaron a eso. Bueno, ahora ahí está la crónica de ese otro capítulo del desastre de la capitalización, que no fue más que eso, un desastre pero planificado, es decir, un robo a la nación dominicana y a los dominicanos. Leyendo también otro titular, dice, comicios costarán al fisco más de 900 millones. Y hay otra información, dice, BID otorgaría 150 millones de dólares para contribuir a buen gobierno. Óigame, todo lo que venga del BID para estarse metiendo en las cosas que tienen que ver con la fisonomía del Estado Dominicano, hay que decirle que no, gracias. Devuélvase por ahí mismo, no lo queremos. Ahí está lo que hizo el BID con el Congreso Nacional, le financió la ampliación física de las instalaciones del Congreso. Y ahí está todo aquello lleno de fallas técnicas y deficiencias que han producido los contratistas, porque ni siquiera eso lo ha podido hacer bien el BID. Y la pregunta es por qué tenía que haberse endeudado el país con el BID para ampliar las instalaciones del Congreso Nacional. Ya hemos dicho que ese no es el problema es que nosotros tenemos una Cámara de Diputados que crece con la población y crece también con la subdivisión territorial, que es parte del botín, pero en el plano político y económico. Pero bueno, hay que rechazar eso. Y eso de que los comicios cuesten tanto dinero. De eso vamos a hablar, pero con más calma, porque ese fue el invento de darle subsidio a los partidos políticos. Se supone que para evitar influencias negativas en la vida política de la nación. Pero como eso es un tema tan complejo, que tiene tantas facetas, no lo vamos a agotar así. Le vamos a dedicar probablemente un programa especial a hablar de la corrupción de la democracia dominicana. ¿Y quién fue el primero? Si la gallina o el huevo. Después tenemos otra información sobre la anarquía, el delito impune. Dice aquí, ayer tarde, el Nacional, asesinan a balazos ingeniero en Moca. Hoy en la mañana, dice Loy, matan a tiros un abogado en Puerto Plata. Bueno, ya hubo otro muerto el otro día y además hubo una situación muy extraña de un general de brigada de la Policía Nacional que fue a su lar nativo ahí en Puerto Plata y se suicidó. No sé qué está pasando, pero en el país están sucediendo cosas muy extrañas. Dice acá también el Nacional de ayer tarde, el fiscal del Distrito Nacional admite la necesidad de revisar el código. Ese código es el procesal penal, el famoso código que fue redactado por un jurista que era asesor del jefe de la policía para la aplicación de ese código procesal penal que todo el mundo dice que le da una gran facilidad a los delincuentes para salir por la puerta ancha. Y ese asesor, cuando se produjo la incautación de los 1.347 kilos de cocaína, renunció ipso facto de su condición de asesor del del jefe de la policía, para pasar a ser asesor del principal inculpado de ese alijo de droga, ¿verdad? Y ese señor, cuando fue cuestionado por la prensa, dijo que la decencia era un complejo burgués. La decencia. De modo que ya ustedes pueden hacerse una idea de por dónde andamos. Después dice acá, el jefe de la policía ordena proteger a los residenciales. Y bueno, ya habíamos dicho que
eso de barrio seguro es un disparate, que la población tiene derecho a su seguridad donde quiera que esté en el territorio nacional. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos con el mismo tema. Pues bien, siguiendo con nuestro tema, en este caso estamos viendo lo de la anarquía, el delito impune. Tenemos en Clave Cero, que circula semanalmente y ha salido con una serie de titulares muy importantes. Entre ellos dice: acusados de lavado, eran del DNI y tenían apoyo oficial en la República Dominicana. Esto es una entrevista a un ciudadano italiano, Leone Girardato, y el serbio. Bueno, la entrevista es a León Girardato, que está ligado a un señor de nacionalidad serbia, Dragoslav Ilic, vinculados a una mafia internacional. Dice que se granjearon amigos en el gobierno pasado. Bueno, el asunto es que le han hecho una entrevista a esta gente, digo, por lo menos al italiano, que supuestamente está... dice que teme volver a encarar a la justicia por su seguridad. El empresario italiano Leonel Girardato, prófugo de la justicia dominicana por su presunta vinculación con una red internacional de narcotráfico, reveló que los bienes y el dinero en efectivo que le permanecen incautados en el país ascienden a casi 2.000 millones de pesos, y defendió el origen de esa fortuna al tiempo que se declaró víctima de un sistema que solo procura quedarse con sus pertenencias. Bueno, y por ahí sigue relatando que, bueno, le dieron hasta un carnet, y además estuvo preso. Dice: cuando estuve preso me pedían dinero diariamente, me advirtieron que me estaban investigando. Bueno, hay que leerse esto, Estas son de las cosas que han sucedido en este país y explican, quizás a medias, muchas de las cosas que están sucediendo. En el plano internacional, dice España, el gobierno admite hubo vuelos de la CIA que tocaron el territorio español. Eso fue cuando Aznar estaba de acuerdo con todo eso, porque estuvo de acuerdo en apoyar la mentira que llevó a la guerra con Irak, ¿no? Y ahora resulta, vamos a ver en los titulares de Estados Unidos, que el presidente Bush hizo uso de informaciones confidenciales sobre la guerra de Irak para engañar al pueblo norteamericano. Dice acá otro titular en relación a la creación del Consejo de Derechos Humanos. Dice: ausencia de Estados Unidos en Consejo crea malestar. Annan está decepcionado por ausencia. Bueno, esa discrepancia de Estados Unidos con relación a ese Consejo viene de viejo. Y esa es una situación que no puede sorprender a nadie y no se iba a resolver de la noche a la mañana. Pero definitivamente eso se va a resolver cuando la presión interna del pueblo norteamericano hacia su gobierno lo obliga a rectificar muchas de las cosas que se han hecho de espaldas a lo que es la norma del derecho que rige la vida del pueblo norteamericano. Entonces dice aquí el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, está decepcionado de que Estados Unidos no busque una banca en el nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU este año, dijo ayer jueves su portavoz. El secretario general está obviamente decepcionado de que Estados Unidos haya decidido no participar en la elección este año, señaló a periodista el vocero Stefan Dujarric. Bueno, vamos a ver en qué quedan esas cosas por allá en las Naciones Unidas, donde ha habido tantos problemas. Mientras tanto, en Francia siguen las protestas, y dice un artículo del Financial Times de Londres: una Francia fragmentada tiene que redescubrir su destino común. Bueno, ya hemos dicho que en Francia conviven, creo que han acuñado el término que cohabitan partidos de diferentes signos, y entonces tratan de hacer un gobierno de consenso, lo que termina en una especie de limbo. Y estoy seguro que mi esposa, que está escuchando el programa, se va a acordar mucho del léxico de nuestra nieta, ¿no?, con lo del limbo, porque
los gobiernos que no son ni una cosa ni la otra terminan no siendo nada. Y de eso se tiene que cuidar el presidente Leonel Fernández, con las actuaciones de su equipo de gobierno, que ya hemos dicho que está dividido entre quienes quieren hacer y los que no quieren hacer. Sobre todo no quieren tocar lo que se hizo mal en la gestión anterior. Dice acá en las noticias de Estados Unidos que se revela que Bush autorizó a filtrar informaciones y buscaba apoyo para la guerra en Irak. Es decir, que el presidente Bush no se detiene ante nada cuando él tiene un objetivo. Ahí andan investigando y picándole muy de cerca con el asunto de la filtración de la información de que la esposa del embajador Wilson era un agente de la CIA, con lo cual se violó una ley de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ya están cayendo, ya hay víctimas en el staff. En estos días acaba de renunciar el secretario de la presidencia del gobierno de Bush. Yo creo que están cuidando al presidente de que el escándalo no llegue donde él, pero los precedentes de otros problemas parecidos en la sociedad norteamericana es que en última instancia llegan a donde tienen que llegar. Y si el presidente tuvo que ver con eso, como ha tenido que ver con la autorización de las interceptaciones ilegales de teléfonos a ciudadanos norteamericanos por simple sospecha, sin orden judicial, es una violación a la ley. Y el pueblo norteamericano no se puede permitir el lujo de tener un presidente que viole la ley, porque entonces ¿qué ejemplo le va a dar al resto de la sociedad norteamericana? Mientras tanto, el problema de la migración en los Estados Unidos, los senadores y los representantes se han puesto de acuerdo. Dice que han llegado a un acuerdo para la reforma migratoria. El Senado de Estados Unidos pacta legalizar a algunos indocumentados. Y otro titular dice, acuerdo permitirá legalizar a millones. Bueno, todo depende del cristal con que se mire, ¿no? Alguien decía que una botella que esté por la mitad, uno podría decir perfectamente que está medio vacía o podría decir está medio llena. El que es optimista dice que la botella está medio llena y el que es pesimista dice la botella está medio vacía. La cuestión es que había una cifra ya lanzada a la prensa de 12 millones de ilegales en los Estados Unidos, de los cuales el 56.5% son mexicanos. Bueno, lo que se ha hecho es darle oportunidad a todo aquel que tiene más de 5 años en el territorio norteamericano. Eso va a beneficiar alrededor de 7 millones, de acuerdo con las cifras que se han tirado a la prensa. Pero como se había dado la cifra total de 12, eso quiere decir que hay 5 millones que se tienen que ir de Estados Unidos. Ustedes se imaginan la operación logística de sacar esos 5 millones de Estados Unidos. Nosotros queremos ver esa experiencia, porque aquí la vamos a tener que repetir, no en esa misma escala, en la República Dominicana, con los ilegales haitianos. ¿Verdad? Dice acá en el plano hemisférico, América Latina no lograría reducir hambre para el año 2015. Y a mí me luce que eso es una total distorsión de lo que es la relación de causa a efecto. Porque el efecto no es el que ocasiona nada, sino es la causa. Entonces usted tiene que determinar la causa para entonces ver cómo se elimina el efecto. Dice, América Latina no logrará cumplir la meta trazada por la ONU para reducir a la mitad del número de personas afectadas por la pobreza en la región hacia el año 2015 si mantiene el ritmo actual en el combate a este flagelo, advirtió ayer jueves en Santiago, eso de Chile, el nuevo representante regional de la FAO, José Graciano da Silva. Bueno, fíjense que hay una mención, en un sitio hablan de hambre y en otro sitio hablan de pobreza. Bueno, es muy sencillo. La causa del hambre, que es el efecto, es la pobreza. Es decir, que no es al revés. El hambre no causa pobreza, la pobreza causa hambre. Y la pobreza la ocasiona el modelo económico que nos han impuesto de un tiempo a esta parte los organismos internacionales, comenzando por el Banco Mundial, por el BID, todo eso que están tratando ahora de distorsionar de alguna otra manera adicional la estructura jurídica de la nación dominicana, para propiciar esto que se ha estado haciendo, que es la apertura total de nuestra economía, dejar sin funciones al Estado dominicano,
Por ejemplo, el caso concreto y dramático del Banco Central, que no puede intervenir el mercado. ¿Cómo que no puede intervenir el mercado? ¿Acaso en Europa ustedes no ven todos los días a los bancos centrales europeos intervenir con el asunto de la moneda? Sobre todo para rescatar al dólar, ¿eh? Porque a las economías europeas no le conviene que el dólar se abarate demasiado. ¿Por qué? Porque entonces salen de competencia con el alto costo del euro los productos europeos que se van a vender en los Estados Unidos. Entonces es del interés de las economías productivas de Europa que la moneda europea no se desplome demasiado frente a la moneda europea, que es el euro. Y entonces los bancos centrales intervienen a rescatar al dólar. Eso no es por hacerle ningún favor a Alan Greenspan, que ya se fue, ni al que le sustituyó, cuyo nombre ahora no recogemos, sino sencillamente para proteger su mercado para sus productos. O sea, el mercado de Estados Unidos para sus productos. Entonces, todo esto tiene que ver con qué vamos a crear con el modelo económico, si vamos a hacer algo que traiga bienestar, que le permita a la gente mejorar su condición de vida, o si vamos a seguir generando pobreza, porque desde luego detrás de la pobreza viene inexorablemente el hambre. En una familia donde no ingresa suficiente dinero y usted no le cuadra para tener que pagar el techo que le cobija, es decir, la renta, y tener que pagar las medicinas, va a tener probablemente y tiene que ir a trabajar y necesita pagar un transporte porque si no llega al trabajo lo despiden y usted termina recortando lo que usted se come, y cuando usted comienza a recortar lo que usted se come, usted termina enfermo, porque cuando hay un cuerpo débil, entonces le penetra cualquier enfermedad. Y esa es la enfermedad de los países pobres explotados del mundo. Eso es lo que tiene que ser corregido. Esa es la relación de causa-efecto. La democracia latinoamericana, por otro lado, dice acá el Perú, elecciones bajo la moda de la izquierda. Eso es un artículo, no sé, un poco jalado por los moños. Hay otro titular que dice que Flores, es la candidata, es una mujer, supera a Humala, pero ya hemos dicho que la prensa misma recoge que Humala tiene en contra a la prensa del Perú, y probablemente la prensa internacional, que está controlada por los intereses económicos, a quienes Humala no les resulta un candidato potable para sus intereses allá en el Perú, y sobre todo porque vendría a fortalecer una corriente que no es de su simpatía en cuanto a América del Sur, el Cono Sur, encabezado por Chávez. Pero dice acá, hay tres corrientes, según el artículo que sale en el periódico Listín Diario, de que reflejan posiciones ideológicas distintas. Yo creo que lo de posiciones ideológicas, de eso queda muy poco ya en todas partes, excepto que hemos visto surgir una nueva posición en el enunciado que ha hecho el candidato nacionalista Ollanta Humala, que dice que él no es ni de izquierda ni de derecha, sino que él es de abajo, ¿no? Y dijo que la cosa se divide entre los que están arriba y los que están abajo, y que él pertenece a los que están abajo, y por eso tiene el apoyo de todos los que están abajo allá también. Dice, las elecciones del domingo en Perú se harán en momentos en que la izquierda parece estar de moda en Sudamérica, pero los analistas aclaran que no se trata de una, sino al menos dos izquierdas, la populista y la más cercana a la socialdemocracia, como las clasifica el experto peruano Farid Cajat. Vaya usted a saber de dónde salió el grado de experto y la nacionalidad, que dice que es peruano, de Farid Cajat. Pero eso de populista, eso es como una especie de maldición que se le ha querido dar a todos los a todos los partidos que reflejan la verdadera voluntad de los pueblos. Entonces, ese es un populista, como en Estados Unidos